Nosotras estamos a favor de la postura de este libro, ya que refleja la importancia de realizar cambios en el concepto dentro de la sociedad sobre la conducta humana, haciendo ver que el dar manejo o enseñanza sobre esta resulta igual de complejo que el educar sobre la ciencia, sobre la biología o física, teniendo en cuenta que los errores categoriales que se le han dado a la conducta como al conductismo dicen que se considera que esta ignora la conciencia, los sentimientos y los estados de la mente, cosa totalmente falsa, es decir, que el conductismo se centra solo en lo observable, como asimismo decir que la conducta es toda acción motora, observable, visible y pública que emiten los organismos vivos, postura evidenciada en el libro Más allá de la libertad y la dignidad, donde se menciona que la conducta se sigue comprendiendo y justificando mediante el recurso a ciertos agentes innatos. Como bien lo dice en el libro, cuando intentamos resolver los problemas que nos afectan o que nos preocupan constantemente, buscamos en nuestro ser lo mejor que hay por hacer. Y empezamos a buscar alternativas, ante todo la seguridad, ya que para resolver los problemas que nos tienen constantemente preocupados, estresados o totalmente agobiados, toca estar seguros de sí mismos y así poder vencer lo que nos atormenta. Se cree que al crear una tecnología de la conducta, sería mucho más fácil solucionar los problemas, ya que sería con mucha más rapidez y podríamos ajustar varios asuntos. Pero obviamente sabemos que no tenemos una tecnología conductual comparable en poder y precisión a la tecnología física o biológica. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Por otra parte, cabe recalcar que la tecnología de la conducta puede ser un simple movimiento que hace referencia a objetos externos. La tecnología conductual, denominada por Skinner como respondiente, se produce por estímulos específicos. Ante la ocurrencia del estímulo, la conducta tiene lugar de forma automática. Inicialmente quiero mencionar la importancia que tienen los reforzadores genuinos dentro de nuestra sociedad. Me quiero basar en un ejemplo que nos da Skinner, el cual dice que los gobernantes crean planes estratégicos para evitar que una población migre, por ejemplo. En este caso, estas estrategias serían los reforzadores genuinos. Y quiero remitirlo a nuestra realidad social, en la que se están creando pequeñas estrategias para suplementar las grandes necesidades que hay, por ejemplo, detrás de las manifestaciones. Por entonces, con estas pequeñas estrategias, es decir, los reforzadores genuinos, los gobernantes tratan de lograr calmar las manifestaciones, calmar la población. Este es un gran ejemplo. Además de ello, quiero hablar acerca de cómo Skinner nos muestra la libertad, dando esta apertura a su capítulo en el que menciona que los seres vivos tratan de alejarse, de liberarse de todo lo que les haga daño, y menciona, por ejemplo, el estornudo, y lo basa en reflejos. Entonces, en el capítulo se empiezan a desglosar los reforzadores utilizados en la libertad y diferentes posturas. Estoy de acuerdo con lo que menciona Skinner, ya que esto nos ayuda a tener una postura diferente y hablamos del conductismo. Entonces podemos aterrizar como todos estos contenidos que vemos en nuestra vida cotidiana, en los seres autónomos y autosuficientes que menciona en su capítulo, pero cómo funciona a través del conductismo, los reforzadores y estos reforzadores, qué es lo que vienen generando en los seres humanos y desglosando qué conductas. Por esto me pareció muy interesante este capítulo y me encuentro de acuerdo con lo que menciona Skinner. ¿Cuál es la importancia del reforzamiento positivo en la dignidad? La dignidad se refiere al refuerzo positivo, ya que el refuerzo puede consistir en la disminución de una amenaza, ya que cuando felicitamos a un niño por haber hecho la tarea, de manera correcta le estamos reforzando esta conducta con una consecuencia agradable. Como en uno de los ejemplos mencionados, adjudicar a una persona el mérito de haber ganado un juego implica el hecho de reconocer que la victoria se produjo por consecuencia de algo que esa persona hizo. Y de esta forma la misma victoria puede convertirse en algo más reforzador para él de forma inesperada. Así pues, de acuerdo a la lectura, valoramos más a quienes se encuentran por fuera de lo normal, por ejemplo, una persona soltera, a personas que se despegan de sus riquezas o son leales a una causa. Alabamos la lealtad y la generosidad, pero esta respuesta de aprobación como felicitaciones depende del estímulo en que se ha dado dicha conducta, el ambiente en que se ha generado esa situación.
El seguimiento del condicionamiento operante se centra en la literatura de la dignidad y por qué. Esta lectura está centrada en la conducta verbal, explicando que nosotros reforzamos la conducta de una persona de manera constante oralmente, como se ejemplifica aquí mismo cuando le pagamos a personas para que nos lean o nos den una clase, dando énfasis a que la conducta verbal es para reforzar lo que se dice, más no el acto de hablar. ¿Qué? Es reforzada por la intervención de otras personas que generan episodios verbales, hecho que mostramos cuando alabamos a quienes se comportan bien sin que se les vigile o a aquellos que hablan el idioma con fluidez. Como se evidencia en esta conducta, es necesario la presencia de otro para tener el acceso al reforzador. En este capítulo, Skinner nos da a entender que el castigo es muy común en la naturaleza. Gracias a esto aprendemos demasiadas cosas. Se recurre al castigo cuando se critica, se ridiculiza, se condena o se ataca físicamente a otra persona. El castigo produce dolor y nadie permanece totalmente intacto o se escapa del dolor cuando afecta a otro. Esa cosa ni sentimientos tiene. Asimismo, se habla de la responsabilidad con relación al castigo, pues la responsabilidad disminuye el castigo. Se suaviza que lo que debemos cambiar no es en modo alguno la responsabilidad del hombre autónomo, sino las condiciones ambientales y genéticas de las cuales la conducta de la persona es tan solo la función. Mi posición es a favor, ya que el castigo tiene por finalidad hacer desaparecer la conducta torpe, peligrosa o indeseable de cualquier forma que la persona la lleve a cabo. Encontramos la tolerancia absoluta del hombre autónomo, en el que Skinner señala que no se necesita un gobernante ni una religión para referirse a que las personas saben lo que está bien y lo que está mal para así llevar su conducta. Sin embargo, pienso que todo esto se remite a la crianza que se tuvo en la infancia para poder llegar a qué tanto influye la sociedad, porque existen las normas sociales y aparte está la influencia social. Siento que esto puede llegar a depender el comportamiento del hombre y si necesita o no estar inmerso en una clasificación que le emita determinadas órdenes, puesto que ya existe como constructo. Entonces, si este no existiera, considero que se puede aplicar lo que menciona Skinner acerca de no tener ningún tipo de gobierno. Habla sobre cómo el individuo ha llegado a determinar lo que es bueno y malo a través del tiempo. Los valores de los que habla Skinner son individuales y no necesariamente son compartidos con otros sujetos. Esto nos lleva a una situación de valores positivos y negativos, donde lo que adquiere gran significado e importancia y es considerado positivo, puede que para otra persona no se considere de la misma manera. Ah, caray, eso sí me interesa. Todo esto es gracias a las contingencias de refuerzo dadas en algún momento determinado de la vida del individuo. Y esto puede influir en la opinión que tenga la persona sobre algo. Habla sobre los valores y sentimientos del hombre en relación con los hechos, haciendo referencia no a lo que el hombre debe hacer, sino a lo que el hombre debería ser, pues el individuo siempre identificará el fenómeno desde su experiencia. De acuerdo al conductismo, lo importante no es el sentimiento, sino la cosa sentida. De esto se puede generar placer, lo que sería un refuerzo positivo que aumenta la conducta, o por el contrario se puede generar dolor, lo que sería un refuerzo negativo que disminuye la conducta. Por ejemplo, si un joven sale por primera vez a una discoteca e invita a una muchacha a bailar, hay dos probabilidades: que la muchacha le diga que sí, lo comentaría su conducta y generaría placer, siendo un refuerzo positivo, o que por el contrario la mujer le diga que no, me duelen los pies, estoy cansada, lo que generaría dolor, disminución de la conducta, lo que se conoce como refuerzo negativo. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! El capítulo 7 tiene por título La evolución de la cultura. La primera pregunta a resolver es qué papel cumplen las instituciones en la cultura y cuál es su relación con las contingencias. Cada sujeto desde su niñez inicia a adquirir un repertorio de conductas que pueden mantenerse o por el contrario extinguirse, dependiendo de los reforzadores o castigos a los que se exponga.
En esta etapa influye la cultura en la que se desarrolla el individuo, acompañado de las costumbres o también llamadas conductas habituales que posee el pueblo. Las contingencias pueden ser parte del ambiente físico y se combinan con contingencias sociales. Explicándolo de otra manera, al hablar de ideas se refieren a la cultura. Cuando se habla de reforzadores, se definen como los valores de esta cultura. Esta exposición puede aportar a mantener la cultura y su mayor reforzador es la observación. Un ejemplo es la acción de alimentarse. El niño observa a sus padres comer y repite esta acción. El relativismo cultural hace énfasis en que todas las culturas son diversas y lo que es bueno en la comunidad A puede que no sea bueno en la comunidad B. Matemáticas, hijo. Independientemente de los valores, la ética o la política cultural, la cultura es única y no se puede pretender unir. Aquí se habla de tolerancia. La cultura y las contingencias permiten que los valores de estos pueblos perduren, pero ninguna continúe en equilibrio permanente. Pero de igual manera las contingencias deben cambiar. Así como el entorno cambia desde las estaciones del año hasta lo que se produce en la tierra, también se pueden presentar conflictos internos o rebeliones. Pasando a la segunda pregunta de qué tiene que ver la cultura con la supervivencia, la cultura con el paso del tiempo puede sobrevivir o por el contrario perderse en la evolución. Esta tiene un punto importante en la cantidad de individuos a los que pertenece cada cultura, pues con más sujetos mayor probabilidad de que la cultura sobreviva. La adaptación es una parte importante, pues pensando en que esta facilita sus necesidades y evita algunos tipos de riesgos, es así como se va transmitiendo la cultura y con ella se transmite de igual manera la genética. Con este tema se puede llegar a las mutaciones genéticas. Por ejemplo, una nueva práctica puede fortalecer o deteriorar la comunidad, pues si uno de los líderes es alérgico a las moras, ninguno de su comunidad podrá consumirlas. Es importante recordar que una práctica puede transmitirse mediante la difusión hacia otras culturas o en ocasiones algunas especies cuando se ocasiona un aislamiento. Se logra producir una cultura bien definida, apoyada de un sistema controlante que unifique un conjunto de prácticas. El ejemplo más claro de todos estos se ve en la cultura democrática, pues se limita a un conjunto de gobernantes y un pueblo siguiendo las reglas. Está claro que la cultura y las especies no sobreviven mucho, incluyendo aquí sus costumbres religiosas, económicas o gubernamentales, pues estas conllevan de alguna manera la guerra por la diferencia de opiniones, pero las prácticas son lo que continúan en evolución, concluyendo que lo que nombramos como ambiente social es hablar también de cultura. Y esta se ve inmersa en cambios a lo largo de las evoluciones de las especies y del ambiente. En el ambiente físico como en la transmisión hacia otras culturas se pierden bastantes costumbres y basados en la supervivencia del individuo, una clara mutación a lo largo de la historia es la innovación del fuego a la vida del hombre o sus mejoras en las prácticas de caza debido a la creación de lanzas y trampas cazadoras. Pasando a hablar del capítulo 8 en donde se habla de la planificación de una cultura, se puede decir que este capítulo hace referencia a que la cultura hace parte del ambiente social que conlleva someter al individuo al control de las consecuencias más remotas de su conducta. Estas consecuencias adquieren un valor importante para sobrevivir en el proceso de la evolución cultural. Sabiendo esto, iniciamos con la primera pregunta, que es ¿cómo ayuda el análisis científico de la conducta a planificar una cultura? Skinner se refiere a que el cambio o a modificar una conducta es necesario hacer uso de las contingencias. La planificación de una cultura se refiere al aporte del proceso natural. Esto se trata de influenciar al desarrollo y a la evolución de la cultura. La cultura es una parte fundamental de la sociedad, pues es un pilar o modelo para la conducta de cada individuo. Esto se ve reflejado aquí cuando el individuo tiene que cambiar la comodidad que siempre ha poseído para pasar a sentirse inseguro y que no puede reconocerse. La contingencia es la que se debe cambiar si se quiere modificar la conducta. La conducta del individuo siempre está oculta a causa de su misma naturaleza. Los sentimientos y los estados mentales acaparan la atención cuando se discute la conducta humana.
Un análisis experimental es necesario para descubrir el significado de las contingencias de reforzamiento. Las contingencias preparadas son con frecuencias complejas, pero más simples que las contingencias de la vida cotidiana. Cuando se puede experimentar, se puede interpretar eficazmente la conducta humana y esta puede cambiar modificando las condiciones. Pasando a hablar de la segunda pregunta, es ¿en qué se parece o diferencia el diseño de un experimento al diseño de una cultura? Una cultura necesita las contingencias económicas que fomenta la empresa y el trabajo. Una cultura debe transmitirse de generación en generación y su fuerza dependerá de lo que esos nuevos miembros puedan llegar a aprender a través de contingencias de educación informal, llegando a la posibilidad de encontrar la felicidad, y esta cultura debe estar abierta al cambio y a las modificaciones a través de su evolución. Conforme a la ciencia de la conducta, esta se va adaptando a la estrategia de la física y de la biología. Podemos evidenciar que todas las personas son totalmente diferentes y extraordinarias en diferentes ámbitos o lugares. Se deduce que los ambientes son construidos sobre el modelo de otros ambientes y eso crea y hace notar la existencia de una buena conducta. Pero algo importante es que debemos saber cómo funciona el ambiente, ya que no podemos cambiarlo de un momento a otro solo por tener comportamientos distintos a ellos. Los hombres con frecuencia actúan de tal forma que perjudican a otros, es decir, no les interesa el daño que pueden llegar a hacer, el daño que le están haciendo a otra persona y lo que eso puede ocasionar, o las secuelas que esto puede generar a la otra persona. En sí, el hombre es un agujero de conductas que tiene un organismo natural. Esto hace que sea fruto de la evolución, ya que si nos centramos en esto, somos la especie más evolucionada, lo que nos hace tener como gran objetivo la supervivencia. Claramente el hombre está controlado por el ambiente y sus relaciones con los controles positivos. Como conclusión, es importante tener en cuenta cada uno de los apartados del libro para entender el comportamiento humano, puesto que muestra a través de ejemplos reales temas difíciles que enfrenta la humanidad, donde resalta las consecuencias del análisis experimental del comportamiento en la libertad, la naturaleza, el hombre y los problemas de la dignidad, el diseño de las culturas, trayendo a la actualidad como muchas personas aún no han generado conciencia de qué es lo que controla su conducta. Esta lectura muestra que hay factores genéticos, físicos, sociales, psicológicos que influyen en ella. Es considerado así un libro que expone verdades difíciles de decir y aceptar. Muestra que aplicar el análisis que hace Skinner sería muy útil para una mejor relación en sociedad dentro de la cultura, por ejemplo, latinoamericana, gracias a que él se muestra como un hombre muy realista al hablarnos, por ejemplo, las aplicaciones de la psicología operante en el diseño de las culturas, donde señala que éstas se han hecho casi sin planearse, siguiendo tradiciones que nadie está dispuesto a criticar.